Buenas noches con todos los presentes. El tema de la sepsis y shock séptico está a cargo de la residente de segundo año, Kerly Cruz Vallejos. Quien les habla, residente de segundo año, Milena Escalante Oviedo, y la residente de tercer año, Diana Pacheco Montesinos. Bien, empecemos con la exposición. Vamos a aclarar algunas definiciones según fueron apareciendo y según fueron utilizándose para clasificar y categorizar sepsis y shock séptico. En el 2005, en el Internacional de Sepsis Pediátrica, se proponen 4 definiciones que van a ser básicas para luego detallar cada uno de los procesos. Se proponen los etarios, en primer lugar, para cada definición, los cuales van a ser recién nacido, neonato, infantes, preescolares, escolares y adolescentes. Más adelante van a ver los cuadritos. Y vamos a empezar con lo que es SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El proceso es un proceso inflamatorio no específico que ocurre luego de trauma, infección y o otras patologías. SIRS va a tener al menos 2 de los siguientes 4 criterios. Uno de los cuales debe ser temperatura normal o anormal con teoleucocitos, la temperatura mayor de 38.5 o menor de 36. Taquicardia, definida en una frecuencia cardíaca por 2 desviaciones estándar arriba de lo normal para la edad, en ausencia de otros estímulos. Niños menores de 1 año, bradicardia, definida como una frecuencia cardíaca menor al percentil mayor de 2 desviaciones estándar por encima de lo normal, o ventilación mecánica por un proceso agudo que no tuviese nada que ver con una causa neuromuscular, y conteo de leucocitos elevado, disminuido para la edad, siendo esto secundaria a leucopenia, o más de 10% de neutrófilos inmaduros. Como les mencioné, aquí están los grupos etarios para las definiciones de sepsis, SIRS y shock séptico. Neonato, preescolares, infantes. Más tarde volveremos sobre esta gráfico. Se definió entonces como una SIRS asociada a infección probada o sospechada, ya sea bacteriana, viral o fúngica. Sepsis severa es un criterio bastante particular en este consenso, donde se clasifica sepsis más uno de los siguientes: disfunción cardiovascular, síndrome de estrés respiratorio agudo, o 2 o más disfunciones, bien sea respiratoria, renal, neurológica, hematológica y hepática. Por otro lado, se define shock séptico como sepsis más disfunción cardiovascular. Vamos a ver a qué se refiere con disfunción orgánica. Aquí arriba, antes de pasar a la siguiente, tenemos lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los parámetros para medir esto según la edad. Para cardiovascular, como aquella donde se muestra descenso arterial o hipotensión menor del percentil 5 para la edad, o presión sistólica menor de 2 desviaciones estándar para la edad. Además, la necesidad de vasopresores para mantener la presión en unos rangos normales, bien sea dopamina, dobutamina, epinefrina, norepinefrina, en cualquier dosis, o 2 de los siguientes: acidosis metabólica inexplicable, una déficit de bases mayor de 5, aumento del lactato arterial más de 2 veces sobre el límite de lo normal, oliguria, llenado capilar mayor de 5 segundos, o temperatura, un rango entre la temperatura corporal y la periférica mayor a 3 grados. Todo esto a pesar de haber administrado ya un bolo de fluido intravenoso de más de 40 mililitros por kilo en 1 hora. Esto es lo que se refiere a disfunción cardiovascular, y sería muy bueno que lo fijaran, porque vamos a hablar bastante de esto en las demás definiciones que se vienen. Según disfunción respiratoria, PAFI menor de 300, en ausencia de enfermedad cardíaca cianótica o preexistente enfermedad pulmonar, un CO2 mayor de 65, necesidad de más de 50% de CO2 para mantener saturación 92%, o ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Por déficit neurológico vamos a entender a una escala de Glasgow menor de 11, o cambios súbitos en el estado mental con una disminución de la escala de Glasgow más de 3 puntos desde una base anormal,
Hematológicamente vamos a entender disfunción como un conteo de plaquetas menor a 80.000 o descenso del 50% en un conteo de plaquetas desde su valor más alto en los 3 días pasados para aquellos pacientes que sean crónicos, o un INR mayor de 2. En una disfunción renal, una creatinina mayor de 2 sobre el límite normal para la edad o 2 veces doblando el valor que tuviéramos de una creatinina ya previamente basal. Por disfunción hepática, bilirrubina total más de 4, no aplicable para neonatos, y una alaninotransferasa mayor de 2 veces lo necesario para la edad. En el 2016, en el Consenso Internacional de Definiciones de Sepsis y Shock Séptico, sepsis, criterio para identificar sepsis necesariamente, y se toman scores parecidos, un score que va a ser el que conocemos como SOFA, que es precisamente el que va a determinar si es que un paciente pudiera estar séptico o no. Entonces, sepsis se va a definir como la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Se va a diferenciar precisamente de infección por eso, por esa respuesta aberrante y la presencia de disfunción orgánica. En este consenso los criterios de SIRS continúan siendo parte del diagnóstico, pero ya solo van a reflejar una respuesta inapropiada del huésped, que frecuentemente va a ser lo que un huésped se adapta a la infección. Por lo tanto, sepsis va a involucrar disfunción orgánica de todas maneras, para identificar y caracterizar clínicamente a una sepsis, más no para su tratamiento, es donde vamos a utilizar el score de disfunción orgánica, que es SOFA. En una base de 0, a no ser que el paciente tenga una disfunción preexistente, y de acuerdo a su incremento, al mayor de 2, vamos a contabilizar eso como un 10% más de riesgo de mortalidad. Vamos a ver un poco más sobre esto con los criterios aquí. Este es más o menos SOFA, pero para pacientes pediátricos. Casi tiene los mismos criterios de disfunción orgánica, el PAFI, cuenta de plaquetas, según score 1, 0, 1, 2, 3 y 4, y así va aumentando y subiendo la cantidad del puntaje y determinando mayor mortalidad según esto. El shock séptico en este consenso fue definido como el subconjunto de sepsis con anormalidades circulatorias subyacentes o metabólicas o celulares que eran lo suficientemente profundas para provocar mortalidad. Entonces, en este criterio se va a involucrar términos básicos como hipotensión, necesidad de vasopresores, lactato elevado y resucitación con fluidos. Va a caracterizar shock séptico como una enfermedad muchísimo más severa que sepsis y con mayor mortalidad. Por tanto, entra en la categoría de shock. Entonces, va a mencionar hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión media de 65 milímetros de mercurio y lactato mayor de 2 a pesar de resucitación por fluido. SOFA pediátrico, etcétera, que eventualmente van a ayudar acá, van a ser los únicos posibles para la identificación de esto. En el 2020, en Surviving Sepsis, la campaña internacional de guías para el manejo de shock séptico y sepsis asociada a disfunción orgánica en niños, toma en cuenta tanto lo anterior, shock séptico, sepsis, weak SOFA, SIRS, etc. Lo severa que veíamos en el 2005, puesto que menciona que bajo la característica de que una sepsis siempre involucra disfunción orgánica, ya esto determinado en el 2016, no hay necesidad de un paso previo entre sepsis y shock séptico. Las voy a definir de esta manera. Shock séptico es la infección, tensión, necesidad de vasopresores y pobre perfusión, y sepsis asociada a disfunción orgánica es una infección severa que lleva a una disfunción cardiovascular o no cardiovascular. Todos los criterios que mencioné aquí. Según estos dos pilares, vamos a ver cuál es la importancia de la guía y cuál es la amplitud y la trascendencia de esta. Sigamos con un poco de la incidencia para ver por qué precisamente es tan importante los protocolos que nos propone Surviving Sepsis.
Al menos en el último análisis de la carga global hecho publicado en The Lancet, tiene 48.9 millones de casos de sepsis, globalmente en todo el mundo, en todas las edades, con lo que sería un descenso del 18.9% desde 1990, que es el rango de tiempo que toma para la medición. Al menos 20.3 millones de casos en menores de 5 años y 4.9 millones de casos en los pacientes de 5 a 19 años. En los menores de 5 años se vio que 5.9 millones de casos fueron asociados a enfermedad diarreica aguda, 5.1 millones a desórdenes neonatales e infecciones de trato respiratorio en 3.3 millones. Eso en cuanto a la incidencia. En cuanto a la mortalidad, en los menores de 5 años, el primer lugar lo tuvo desórdenes neonatales, infecciones respiratorias bajas y enfermedad diarreica aguda. 48.9 de muertes relacionadas a sepsis fueron las que contabilizaron para el 2017. A predominio del grupo de niños, sobre todo en grupo de neonatos, lo que podemos contabilizar como 2.9 millones de muertes asociadas a sepsis en menores de 5 años y 454.000 en el grupo de 5 a 19 años. Por la importancia y por la cantidad de casos, de millones de casos, y la incidencia y la mortalidad creciente en sobre todo niños más pequeños, es que se hace la revisión de todos los consensos y de todas las definiciones previas para el 2020 tener una idea más clara con Surviving Sepsis. Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de sepsis. Vamos a tener en cuenta los 4 pilares básicos de lo que es el fenómeno en un shock séptico. Vasodilatación, incremento de la permeabilidad, hipovolemia y disfunción ventricular. Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero primero veamos un poco sobre la fisiopatología a nivel celular de sepsis. Vamos a tener aquí que las moléculas de los agentes patógenos contienen 2 principales, que son los DAMs y los PAMs. DAMs, conocidos como patrones moleculares asociados al daño, que reconocen antígenos e inducen la respuesta inmune. Y PAMs, que son los patrones moleculares asociados a los patógenos, que interactúan a receptores en células fagocíticas. Estos receptores al receptor TREM1, en este caso, que es el receptor desencadenante expresado en células mieloides. Este receptor es relativamente nuevo en conocerse, y todavía no se sabe exactamente cuál es el ligando que lo va a activar. Sin embargo, actúa estrechamente unido a DAP12, que es una proteína adaptadora que tiene una activación basada en tirosina. Una vez que llegan las moléculas PAMs y DAMs, van a inducir la respuesta inmune innata, como pueden ver aquí en los toll receptor, y el TREM1 va a activarse, deciden pasar de ser un monómero a ser un dímero. Y va a activar fosfatidilquinasa 3, que va a mediar la supervivencia de las células inflamatorias. Aquí podemos ver el ligando llegando, se va a amplificar la disregulación de la respuesta inmune innata, que es precisamente el objetivo de esta activación, y se va a inhibir a TREM1 para que vuelva en neutrófilos y monocitos sobre todo. Vamos a pasar a la siguiente, donde podemos ver a una escala un poquito más grande lo que sucede en monocitos y macrófagos. Aquí, como ya vimos, va a darse la unión de DAMs y PAMs a los receptores tipo TOL y los TREM, los cuales van a activar fosfatidilquinasa 3, como mencioné, van a incrementar los niveles de calcio y activar sinasas que llevan a la proliferación celular y así aumentar la respuesta inflamatoria. Estas actúan sobre el factor nuclear kappa beta, que va a llevar a fagocitosis o a supervivencia celular. Esto es a nivel de monocitos y macrófagos. A nivel del neutrófilo, una vez que este factor nuclear kappa beta está activado, va a liberar mieloperoxidasa y citoquinas. También va a tener una acción sobre mitocondria que va a liberar radicales libres. Y esto va a tener una
mayor proliferación de citocinas inflamatorias, de fagocitosis y de apoptosis. Sobre la endotelial, una vez unidos PAMS y DAMS, va a activar la vía de la COX-2, lo cual va a activar los factores de transcripción y también va a actuar sobre el núcleo con el factor nuclear kappa beta, va a liberar más citoquinas y va a activar la síntesis de óxido nítrico. Por lo tanto, se va a liberar mayor cantidad de óxido nítrico. Sobre las plaquetas, los receptores TREM van a aumentar el calcio intracelular, van a disminuir el AMP cíclico, aumentar el tromboxano A2 y van a favorecer la agregación y la activación plaquetaria. Estos son los 4 pilares. Al final va a tener una repercusión, como lo vamos a ver aquí. Aquí vemos la entrada de los DAMs, la asociación a TOLA receptors, a TREM1, y aquí vemos los neutrófilos, monocitos, plaquetas yendo por el capilar. Entonces van a comenzar la liberación de citocinas inflamatorias, va a empezar la tormenta de citocinas. Esto en infección, cuando pasamos al caso de sepsis, va a aumentar la expresión de TREM1 y se va a funcionalizar al volverse un dímero, lo cual va a llevar a la extravasación de leucocitos, principalmente porque hay formación de trombos, hay daño severo endotelial, y los leucocitos se van a ir extravasando para infiltrarse luego en el tejido y liberar radicales libres. En el escenario 3, donde tenemos shock séptico, la activación de la TREM1 va a promover la inflamación endotelial, las moléculas van a comenzar a adherirse, va a comenzar a reclutarse mayor cantidad de leucocitos y se va a activar la cascada de coagulación. Entonces vamos a ver que la fuga de leucocitos va a llevar también a fuga del capilar, lo cual lleva a edema, y los leucocitos van a comenzar a infiltrar poco a poco el tejido. Vamos a hablar de cada uno de los fenómenos que vimos. Vamos a empezar con vasodilatación periférica. Hay una falla en la contracción de los mecanismos de contracción en la musculatura lisa vascular. Lo que sucede es que aunque hay activación del RAS y aumento de catecolaminas, la respuesta endotelial de las células está disminuida. Por lo tanto, no va a responder a los vasoconstrictores normales. Los mecanismos compensadores eventualmente se van a sobrepasar y va a haber vasodilatación. Por otro lado, la interacción de las endotoxinas con las células endoteliales va a óxido nítrico, como vimos en un primer momento, y la síntesis de prostaciclinas. Esto hace que la piedra angular de tratamiento sea la infusión de catecolaminas. Como sabemos, alfa 1 y alfa 2 van a causar vasoconstricción, beta 1 y beta 2 incrementarán el gasto cardíaco. La siguiente parte es el incremento de la permeabilidad. ¿Por qué? Debido al daño endotelial, mediado por factores celulares, los leucocitos principalmente y los humorales. Los neutrófilos que están activados van a comenzar a liberar prostaglandinas, radicales libres, proteasas, factores de la coagulación, etc. Esto entre los espacios intercelulares, lo cual va a llevar a disfunción endotelial, aumentando la permeabilidad vascular y aumentando también la presión hidrostática, por lo cual va a fugar, disminuir el oxígeno tisular, va a haber disfunción orgánica, y va a aumentar el esfuerzo inspiratorio, va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega a cada uno de los tejidos, puede condicionar hipertensión abdominal, que va a llevar a hiperfusión, disfunción renal, etcétera, y así continuar el proceso de disfunción orgánica. Según lo anterior, además de pérdida de fluidos que puede haberse suscitado anteriormente e incremento de las pérdidas insensibles característico de sepsis, es que vamos a ver que existe hipovolemia. Por lo cual, considerando que el volumen de resucitación que podemos incluir dentro del tratamiento de sepsis, debemos considerar también que hay un aumento de la presión hidrostática. Por lo tanto, la mayoría de ese fluido probablemente en algún punto vaya también al extravascular y así vaya a suscitar mayor hipovolemia. En este punto solo voy a mencionar lo que mencionaba un poco la guía sobre esto, sobre los fluidos de resucitación que se van a usar, donde una medición del oxígeno venoso central de 70% disminuye la necesidad de volumen, y el tipo de fluido que se va a utilizar en un primer momento y es preferible son los cristaloides. Sobre este punto vamos a hablar mucho más en lo que es el manejo con la guía. Y en cuarto lugar, la disfunción miocárdica.
Los cardiomiocitos van a reconocer señales de la pared celular bacteriana y van a generar una respuesta inflamatoria. Van a comenzar a segregar citocinas inflamatorias, que van a expresar grandes niveles de moléculas de adhesión de la superficie celular, que son ICAM1, que van a activar la matriz extracelular y van a interactuar con los filamentos de actina. Por lo tanto, van a disminuir su capacidad contráctil. Además, van a producir dos moléculas reguladoras de calcio, que son S100A8 y S100A9, que van a reducir el flujo de calcio que ingresa. Por lo tanto, va a haber disfunción cardíaca, porque se va a interferir con el complejo excitación-contracción y va a haber menor capacidad de contracción, llevando a la disfunción cardíaca. Dentro de la etiología, bueno, podemos identificar diferentes patógenos de acuerdo a la edad. En neonatos, Streptococcus grupo B, E. coli, en niños menores, Bordetella pertussis, Hemógenes influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, algunos ya mayores, Streptococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Vamos a ver una característica propia de lo que es sepsis viral, también producida. Vamos a ver algunos virus que pueden producir esta para influenza, virus respiratorio, herpes, adenovirus, Epstein-Barr, rotavirus. Y algunos, en al menos un 75% de casos, con etiología desconocida. Vamos a ver un aumento de resistencia a antibióticos si es que tuviéramos como etiología gram negativos, entéricos y oportunistas. Sobre todo los pacientes neutropénicos están en gran riesgo de tener una sepsis por este tipo de patógenos. Y la coinfección viral ocurre en al menos un 93% de casos. La infección viral va a preceder la invasión bacteriana y la va a predisponer. El riesgo más alto es aquella coinfección entre influenza y Staphylococcus aureus, porque se produce una gran tormenta de citocinas y hay una respuesta disminuida de inmunocitos. Vamos a pasar a las sugerencias del manejo. Hemos basado la exposición en las sugerencias que nos da Surviving Sepsis del año 2020, que salió precisamente en febrero. Esta guía nos da algunas pautas sobre básicamente todo el proceso de sepsis, y debemos tener en cuenta que esta guía nos da los procesos para aquellos niños que tengan disfunción orgánica. Por eso son tan enfáticos en definir lo que es sepsis y sepsis con disfunción orgánica. No es que no pueda utilizarse en otros que no tengan signo de disfunción orgánica, pero sobre todo está pensado para ellos. Vamos a ir con las primeras sugerencias y recomendaciones que nos da. Surviving nos recomienda en aquellos niños con mal aspecto general implementar un screening sistemático para reconocer a tiempo. El conocimiento rápido va a llevar también a un inicio rápido de la terapia y por lo tanto mejores resultados. Nos habla un poco sobre el lactato como un marcador indirecto de hipoperfusión tisular. No se puede asegurar, al menos esta guía no lo asegura, una recomendación sobre el uso del lactato para estratificar niños con shock séptico, con alto o bajo riesgo de mortalidad o con alto o bajo riesgo de una disfunción orgánica, pero en la práctica, ya que es bastante fácil medirlo, puede ser un marcador indirecto bastante útil. Muchos estudios observacionales han demostrado que el lactato se puede asociar, la elevación del lactato se asocia a un pronóstico adverso en shock séptico. Por lo tanto, el comité no define un nivel óptimo en el cual este deba elevarse, pero se propone que podría llegar entre 2 a 4 milimoles por litro, para que se relacione con mal pronóstico. Se sugiere también implementar protocolos de manejo para shock séptico y otras sepsis asociadas a disfunción orgánica. Esto conocido como un paquete de terapia. Este paquete de terapia incluye cultivos, sean sanguíneos o cualquier otro fluido que pudiera darnos la etiología, bolos de fluidos, como mencioné, y antibióticos. Los protocolos institucionales han demostrado mejoría en la mortalidad, la estancia hospitalaria, la duración de la disfunción orgánica, el desarrollo de falla multiorgánica. Por lo tanto, se va a enfocar bastante en este combo, en este paquete, que va a incluir todo lo anterior. Los hemocultivos, lo que se recomienda es tomar cultivos antes de iniciar la terapia antimicrobiana. Esto cuando no represente una demora sustancial.
Si es que la toma de cultivo podría retrasar la administración de terapia antibiótica, entonces el antibiótico va a tomar el precedente. Otras muestras biológicas también pueden tomarse, y de hecho deberían, dependiendo del posible sitio de infección. Pasemos a un punto bastante crítico de la guía, que es terapia antimicrobiana. Tenemos algo básico que nos menciona Surviving Sepsis. Dos escenarios en los cuales debería administrarse antibióticos. En shock séptico, se sugiere que niños con shock séptico deberían iniciar antibiótico terapia dentro de la primera hora de diagnóstico. Esto tan pronto sea posible. Por otro lado, en sepsis asociada a disfunción orgánica, se sugiere iniciar antibiótico terapia, pero dentro de las 3 primeras horas, luego de una evaluación apropiada. Los antibióticos van a ser el principal objetivo para tratar la causa de sepsis. Hay 2 estudios retrospectivos, por lo tanto, en los cuales esa terapia se va a basar, al menos las recomendaciones que nos va a hacer bien sepsis, porque han demostrado que mientras más rápido se pueda, mejor manera se puede reducir la mortalidad en niños con sepsis. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el primero, terapia antimicrobiana retrasada, aunque incrementa la mortalidad y la duración de la disfunción orgánica en sepsis pediátrica. Este estudio, donde 130 niños con sepsis fueron incluidos, 103 de ellos tenían shock séptico, en los que el odds ratio para la mortalidad en niños con antibióticos administrados dentro de los primeros 60 minutos, se vio que fue menor que los que tuvieron mayor tiempo de antibiótico terapia para administrarse. Con cada hora de demora se observó también un mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, tuvo significancia este resultado hasta las 3 primeras horas. En el segundo, la asociación entre New York Sepsis Care Mandate y el hospital mortalidad intrahospitalaria para sepsis pediátrica. Tenemos 1.179 niños, de los cuales 294, el 69%, tenían shock séptico y completaron el paquete de terapia que mencioné antes, todo eso donde había entrada fluidos, cultivos y antibióticos, dentro de la primera hora del diagnóstico. Esto estuvo asociado a un menor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, el inicio únicamente de antibióticos en una hora no fue asociado a reducción de la mortalidad. Por lo tanto, se concluyó que si es que se inicia antibióticos dentro de todo este paquete, sí tiene un mejor impacto en lo que es la disminución de la mortalidad. Algunos estudios, otros observacionales, demostraron que solo se alcanzó significancia en antibióticos administrados en menos de 3 horas post-diagnóstico, y no hubo mayor diferencia en aquellos que administraron en 1 hora post-diagnóstico, por lo que la guía concluye, según la evidencia que tiene, en que niños con shock séptico los antibióticos deberían iniciarse idealmente dentro de la primera hora, guiándose por la clínica y el examen físico. Sin embargo, en niños sin signos clínicos de shock séptico, el diagnóstico tiene un poco más de dificultad, por lo que se sugiere iniciar antibióticos tan pronto sea posible, permitiéndose hasta las 3 horas, si es que realmente queremos tener una disminución en la posible mortalidad, pero no solo también sobre la terapia empírica que debería utilizarse. Se recomienda iniciar con terapia empírica de amplio espectro, con 1 o más antimicrobianos para cubrir todos los posibles patógenos. Considerar a esto exposición reciente, infección, colonización, enfermedades subyacentes, aparatos externos, inmunosupresión, etc. Y una vez estén disponibles los espectros de sensibilidad, se recomienda estrechar el espectro también antibiótico. Si no se identifica un patógeno claro, se recomienda reducir el espectro antibiótico de acuerdo a lo que puede observarse según presentación clínica, sitio de infección, factores de riesgo del huésped, mejoría clínica o opinión de expertos. Pudiera ser, como en al menos un 79% de casos que mencioné al inicio, que no se identificara ningún patógeno después de la toma de cultivos. Esto debido a falsos negativos, ausencia de bacterias, bacteriemia, pretratamiento antibiótico o sepsis relacionada a infecciones virales. Por lo tanto, también lo toma en cuenta. Vamos a definir un poco lo que es antibioticoterapia empírica, antibioterapia definitiva, amplio espectro
y terapia antimicrobiana con múltiples drogas. Antibiótico-terapia empírica es aquella que consiste en uno o más agentes, pero debería ser amplio en su naturaleza. Puede estar basada en criterios locales, regionales o nacionales. Inicia para una infección sospechada en la ausencia o en ausencia de una identificación del patógeno. Una terapia antimicrobiana definitiva es aquella que está definida para un patógeno específico, usualmente después de una identificación microbiológica. Puede tener uno o múltiples agentes, pero no debería ser tan amplia que requiera para tratar todos los posibles patógenos. Una antibiótico-terapia de amplio espectro es aquella con múltiples, que va contra múltiples diferentes grupos de bacterias u otros patógenos, que podrían ser probablemente las causas de la presentación clínica. Y una antibiótico-terapia con múltiples drogas es aquella donde se necesita más de un agente antimicrobiano para expandir el espectro de cobertura que pudiese requerir patógenos adicionales o para disminuir la resistencia posible a un particular agente o para promover la sinergia entre ellos. Nos sugiere algunos escenarios donde pudiéramos utilizar estos lineamientos siguientes. Solamente es una sugerencia, lo que ellos nos recalcan es eso. Por ejemplo, en sepsis por patógenos comunes podemos utilizar cefalosporina de tercera generación. Una recomendación de la guía NICE es empezar con ceftriaxona. Aquellos que tengan, lugares que tengan alta prevalencia de MRSA o resistencia a ceftriaxona ya conocida, podremos utilizar cefalosporina de tercera generación asociado a vancomicina. En aquellos que sean gram negativos o que tengan resistencia a ceftriaxona, se recomienda utilizar cefalosporina de tercera generación, o carbapenems o vancomicina asociado a aminoglucósidos. Inmunocomprometidos o aquellos que tengan sepsis conocida intrahospitalaria. Cefalosporinas de tercera o cuarta generación antipseudomónicas. Carbapenems en amplio espectro o penicilinas más inhibidores de beta-lactamasas. En neonatos, utilizar ampicilina y considerar el uso de aciclovir. Aquellos pacientes que tengan colonizaciones previas, utilizar un esquema individualizado. Y en el síndrome de shock séptico o fasciitis necrotizante, empezar con clindamicina o lincomicina. Para aquellos infecciones donde sospechemos del agente sea rickettsias o parásitos, podríamos utilizar cobertura específica para ellos. Lo que recomienda la guía también es no utilizar antimicrobianos específicos empíricos múltiples contra el mismo patógeno para sinergizar efecto, esto en pacientes inmunocomprometidos sin ningún riesgo de resistencia, excepto en sepsis por estreptococo grupo B, y en pacientes inmunocomprometidos con alto riesgo de resistencia podríamos usar terapia empírica múltiple en shock séptico o sepsis asociada a disfunción orgánica. Por otro lado, tenemos algunas recomendaciones sobre el uso optimizado por farmacocinética o farmacodinamia. Aunque la sepsis altera las propiedades farmacológicas de cada agente antimicrobiano, las dosis deben ser las suficientes para poder llegar a una administración efectiva, sin tener que llegar a la subdosis, ni tampoco propiciar efectos adversos. Por otro lado, está el seguimiento diario, y tanto sea clínico como laboratorial, para llegar a un desescalamiento antibiótico. La revisión de medicamentos, empírico al menos, debería ser las primeras 48 horas, y guiada por resultados microbiológicos en respuesta a la mejoría clínica o posible resolución de la infección. Determinar la duración de la terapia antimicrobiana de acuerdo al sitio de infección, etiología microbiana, respecto a la capacidad de la vía de administración. El propósito final de la administración de antibióticos es reducir tanto la carga patogénica rápidamente como la prevención de la recurrencia. Por lo tanto, la duración va a ser determinada por el sitio de infección, por el drenaje del foco infeccioso que puede ser probable, cultivos, antibióticos usados, etc. No hay una evidencia de que la severidad de la sepsis sea un determinante importante para la duración de la terapia. El control de excesos es otro punto que nos recalca Cervavin Sepsis. El control de excesos es otro punto que nos recalca Cervavin Sepsis. El control de excesos es otro punto que nos recalca Cervavin Sepsis. El control de excesos es otro punto que nos recalca Cervavin Sepsis. El control de excesos es otro punto que nos recalca Cervavin Sepsis. El control de excesos es otro punto que nos recalca Cervavin Sepsis.
Acceso se refiere a vías de acceso vasculares. Entonces, uno de los primeros puntos es procurar la vía de acceso tan pronto sea posible luego del diagnóstico. Y, en segundo lugar, remover los vasculares que podrían ser causas de sepsis, luego de haber establecido nuevas vías de acceso que sí sean utilizables. Pasemos a las sugerencias de manejo sobre fluidoterapia. Buenas noches. Continuando con las recomendaciones de la guía Subarbin Sepsis, bueno, con respecto a lo que es fluidoterapia, vamos a ver que lo divide en 3 escenarios. El primer escenario nos habla de aquellos centros en los sistemas de salud que tengan disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos, sugieren administrar lo que es hasta 40-60 mililitros kilo en bolo, dar los bolos de 10 a 20 mililitros por kilo durante la primera hora, ajustada a lo que son los marcadores clínicos de gasto cardíaco y discontinuar en caso de que se presenten signos de sobrecarga de líquidos, para lo que es la reanimación inicial de niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Bueno, vemos que esta recomendación nos dice que es de una evidencia de baja calidad, aunque ningún ensayo clínico aleatorizado de alta calidad ha demostrado una clara superioridad de esta práctica. Existen numerosos estudios observacionales que han informado mejores resultados en los pacientes con la administración rutinaria de hasta 40 a 60 mililitros por kilo de bolo de líquidos en lo que es la primera hora de reanimación. Siguiente. Los otros 2 escenarios que nos habla la guía es en aquellos de sistemas de salud donde no cuentan con una unidad de cuidados intensivos y en ausencia de hipotensión se recomienda no administrar el bolo en forma de líquidos, mientras sí iniciar lo que es los líquidos en mantenimiento. Bueno, eso sí es una recomendación fuerte y una evidencia de alta calidad. Y el tercer escenario es en aquellos sistemas de salud donde no cuentan con disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, pero sí hay hipotensión. En ellos igual se sugiere lo que es administrar bolos de 40 mililitros kilo, de 10 a 20 mililitros por kilo bolo, durante la primera hora con titulación de los marcadores clínicos de gasto cardíaco y discontinuar en caso se desarrollen signos de sobrecarga de líquidos. Siguiente. Para estos escenarios, vamos a ver de que se han basado en lo que es el ensayo, un estudio, el ensayo FEAS. Siguiente, Maymin. Siguiente. Dame un segundo. Ya, justamente para estos escenarios, la guía se basó básicamente en lo que es el ensayo FEAST. Este fue realizado en África, en un entorno de bajos recursos, en una población sin acceso a lo que es una admisión a unidad de cuidados intensivos. Bueno, este estudio abarcó una infección, una enfermedad febril grave y perfusión anormal. Dividieron en grupos que fueron asignados al azar a una expansión de volumen rápida con 20 mililitros por kilo de solución salina al 0,9%, el otro grupo con expansión de volumen con albúmina al 5%, y el grupo control, que fue aquellos que no se administró ningún bolo, solamente líquidos de mantenimiento. Bueno, en este ensayo demostró de que hubo una menor mortalidad después de 48 horas en aquellos niños que recibieron la fluidoterapia conservadora, es decir, aquellos que no recibieron bolo y solamente recibieron lo que es su líquido de mantenimiento, a diferencia de los que sí recibieron fluidoterapia inicial con bolo, ellos pagaron una mayor mortalidad. Además, para lo que es el subconjunto de niños que presentaban shock séptico más hipotensión, bueno, sí se sugiere lo que es la administración cautelosa de terapia en bolo en entornos de bajos recursos, porque en sí no hay datos suficientes para concluir que la reanimación con líquidos no es beneficiosa. En este estudio FEAS, en realidad todos los niños con hipotensión grave fueron tratados con líquidos en bolos de 40 mililitros por kilo, lo que se desconoce si la terapia en bolo fue beneficiosa o perjudicial en este subgrupo. Siguiente. Ahora, hablando respecto de qué solución utilizar, bueno, la guía nos sugiere como primer punto
en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Aunque no hay diferencias en los resultados, esta recomendación básicamente se tiene en cuenta más que todo por lo que es el costo y otras barreras de la administración de albúmina en comparación con los cristaloides. En el ensayo FAST, tanto el grupo que recibió lo que era albúmina como el grupo que recibió la solución salina al 0.9%, como les comenté anteriormente, presentaron una mayor mortalidad del grupo que no recibió la solución salina y la albúmina. En sí no hubo diferencias en la mortalidad. Más que todo lo recomienda porque, bueno, albúmina en nuestro medio es mucho más caro y es más difícil de tenerlo en la mano, ¿no? La otra sugerencia que nos da es usar cristaloides equilibrados tamponados, como el lactato de Ringer o Plasmolite, en lugar de solución salina al 0.9% para lo que es la reanimación inicial de niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Bueno, se ha visto de que hay estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados, sobre todo en adultos, que lo que sugiere que la reanimación con cristaloides que contienen altas concentraciones de cloruro se asocia con lo que es acidosis hiperclorémica, inflamación sistémica, una falla renal aguda, coagulopatía y mortalidad en comparación con los cristaloides equilibrados tamponados, ¿no? Aunque ningún ensayo clínico aleatorizado pediátrico compara estas dos soluciones, bueno, hay dos grandes estudios observacionales en niños con sepsis en los que se observó menor mortalidad justamente con estos cristaloides equilibrados. Bueno, también nos recomienda no usar almidones en lo que es la reanimación aguda de niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Bueno, ningún estudio en sí compara los almidones con otros líquidos en niños. Sin embargo, en adultos sí se ha visto que adultos con sepsis grave y shock séptico, hay dos ensayos clínicos grandes donde mostraron un mayor riesgo de mortalidad con los pacientes que recibieron almidón de hidroxetilo. Y bueno, como cuarto punto en lo que es fluidoterapia, sugiere esa guía no usar lo que es gelatina en reanimación de niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Siguiente. Otro punto que nos recalca la guía es acerca del seguimiento hemodinámico. Bueno, nos dice de que en sí, en su consenso, no pudieron emitir una recomendación sobre si apuntar a una presión arterial media en el percentil 5 o 50 para la edad en niños con shock séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a la sepsis. Sin embargo, en nuestra práctica, bueno, se ve que se apunta a una presión arterial media entre el percentil 5 y 50 o más del percentil 50 para la edad. Bueno, también la guía nos sugiere no usar signos clínicos de cabecera de forma aislada para clasificar el shock séptico en niños, tanto como cálido o frío. También sugiere utilizar variables hemodinámicas avanzadas cuando estén disponibles, además de variables clínicas de cabecera para guiar la reanimación de niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Bueno, vemos que en sí la evaluación clínica de los niños en shock séptico para diferenciar el shock caliente del frío, según los signos clínicos que tomamos en cuenta es como la temperatura de las extremidades, el llenado capilar, la fuerza del pulso, la presión arterial diastólica y la presión del pulso. Vamos a ver de que hay varios estudios observacionales que han demostrado una correlación muy deficiente de las evaluaciones clínicas con lo que es la monitorización avanzada hemodinámica, como es el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica medida justamente por esa monitorización avanzada, ¿no? Y bueno, también la guía nos sugiere utilizar tendencia en los niveles de lactato en sangre, además de la evaluación clínica, para guiar la reanimación en niños con shock séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a sepsis, ¿no? Bueno, un aumento persistente del lactato sanguíneo, como nos dijo Maylin, puede indicar una reanimación hemodinámica incompleta y nos debe impulsar en sí los esfuerzos según sea necesario para promover aún más la estabilidad hemodinámica, porque un lactato más elevado nos va a indicar como que peor pronóstico. Siguiente. Otro subtema que recalca la guía es acerca de la medicación vasoactiva en shock séptico y en sepsis disfunción orgánica asociada a sepsis. Bueno, la guía nos sugiere usar epinefrina o norepinefrina en lugar de dopamina en niños con shock séptico. Y bueno, también dice que no pudieron emitir una recomendación para una infusión vasoactiva específica de primera línea para niños con shock séptico.
Sin embargo, en nuestra práctica, bueno, vemos que se prefiere seleccionar epinefrina o norepinefrina como primera línea. Bueno, no hay datos en sí, datos pediátricos que identifiquen cuándo el shock se vuelve refractario a los líquidos y por lo tanto para guiar cuándo comenzar estas infusiones vasoactivas. Sin embargo, bueno, la reanimación excesiva con líquidos vemos que puede provocar una sobrecarga de líquidos y que se ha asociado con un mayor aumento de mortalidad. Hasta que se disponga de más datos, se considera razonable en sí comenzar las infusiones vasoactivas después de que se haya recibido una reanimación con líquidos de 40 a 60 mililitros por kilo, si es que el paciente continúa teniendo evidencia de perfusión anormal. Bueno, como vemos, son recomendaciones débiles de evidencia de baja calidad en sí porque no hay ningún estudio que compare directamente lo que es la epinefrina con la norepinefrina. Sin embargo, la epinefrina sí se ha comparado con la dopamina en 2 ensayos clínicos aleatorizados en niños. En ambos estudios se observaron de que la epinefrina se asoció con un menor riesgo de mortalidad y más días sin falla orgánica entre los supervivientes al día 28. Además, bueno, la evidencia es insuficiente para recomendar cuál es el agente vasoactivo inicial, ¿no? Sin embargo, existe una preferencia general como agente de primera línea por la epinefrina para tratar lo que es la disfunción miocárdica y el gasto cardíaco, la disminución de gasto cardíaco, y por la norepinefrina para aumentar lo que es la resistencia vascular sistémica. En sí, la elección se basa tanto en entre la fisiología individual de cada paciente, la preferencia del médico y los factores que se tiene localmente, ¿no? Pero como vemos en la práctica, se prefiere como agente de primera línea lo que es epinefrina o norepinefrina. Bueno, la guía también nos sugiere agregar vasopresina o valoración adicional de catecolaminas en niños con shock séptico que requieren alta dosis de catecolaminas. Bueno, en sí no se logró un consenso sobre el umbral óptimo para iniciar lo que es la vasopresina. Por lo tanto, se dice que esta decisión debe estimarse de acuerdo con las preferencias individuales de cada médico. Y bueno, también no se pudo emitir un consenso o una recomendación sobre la adición de un inodilatador en niños con shock séptico y disfunción cardíaca a pesar de otros agentes vasoactivos. Sin embargo, en nuestra práctica a veces se utilizan inodilatadores en niños con shock séptico y, bueno, y evidencia de hipoperfusión persistente y difusión cardíaca a pesar de otros agentes vasoactivos. Y bueno, como les decía, en nuestra práctica sobre todo se usa como de primera línea lo que es la epinefrina y la norepinefrina. En lo que respecta a la epinefrina, vemos que la dosis inicial es de 0.05 a 0.1 microgramos kilominuto y hay que valorar hasta obtener una respuesta de hasta 1.5 microgramos kilominuto. Con lo que respecta a la norepinefrina, la dosis inicial es de 0.05 a 0.1, igual microgramos por kilominuto, y valorar hasta obtener el efecto deseado hasta 2 microgramos kilominuto. Y bueno, en el cuadrito de abajo le puse más o menos qué presentación viene en cada... bueno, como les decía, en el cuadrito de abajo les puse más o menos la presentación en la que viene la ampolla de adrenalina, la noradrenalina, la dosis máxima, y bueno, más o menos para ver cómo, en qué concentración, cómo diluirlo, y el inicio de acción que vemos de ambos, que es inmediatamente, ¿no? Que duran más o menos entre 10 minutos y la otra entre 12 a 20 minutos. Otro punto que nos recalca la guía es acerca de lo que es la ventilación. Nos dice de que en sí no pudieron emitir una recomendación sobre si intubar a los niños con shock séptico refractario a fluidos o resistente a catecolaminas. También, bueno, sin embargo, en nuestra práctica habitualmente se intuba a niños con shock séptico refractario a líquidos y resistente a catecolaminas sin insuficiencia respiratoria. Bueno, nos dice que en sí no existen ensayos clínicos aleatorizados o estudios observacionales de niños que reciban intubación temprana por shock refractario sin insuficiencia respiratoria en comparación con una intubación tardía o nula. Tampoco existe evidencia indirecta adecuada para sustentar una recomendación formal. Sin embargo, bueno, es bien sabido de que una alta demanda metabólica por shock refractario, típicamente indicado por lo que es una acidemia láctica progresiva y una disminución de oxígeno, y una disfunción de órgano diana, puede mitigarse al menos en parte con ventilación invasiva temprana, incluso sin síntomas clínicos de edema pulmonar agudo o de insuficiencia respiratoria. También nos sugiere no usar lo que es el anestésico etomidato al intubar niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Otro punto que nos dice es que tratar una ventilación mecánica no invasiva, ya sea sobre la ventilación mecánica invasiva en niños con síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico inducido por sepsis,
sin una indicación clara de intubación y que responden a la reanimación inicial. Bueno, vemos que la ventilación no invasiva debe reservarse solo para niños con sepsis que respondan a lo que es la reanimación inicial, que no tienen evidencia de disfunción de órganos diana o que empeore, y en quienes se pueda garantizar una monitorización estrecha y una reevaluación frecuente. Bueno, también no se pudo concluir o emitir una recomendación para usar ventilación oscilatoria de alta frecuencia versus ventilación convencional en niños con síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Inducido por sepsis. Tampoco pueden sugerir lo que es a favor o en contra del uso de maniobras de reclutamiento en niños con PARS inducido por sepsis o hipoxemia refractaria. Sugieren usar lo que es una PEP alta en niños con PARS inducido por sepsis. Sugieren un ensayo de posicionamiento en prono en niños con sepsis y también que presenten un síndrome de estrés respiratorio agudo grave. Sugieren lo que es utilizar el bloqueo neuromuscular en niños con sepsis y PARS grave. Recomiendan en contra de lo que es el uso rutinario de óxido nítrico en todos los niños que presenten PARS inducido por sepsis, pero sí sugieren usar el óxido nítrico como terapia rescate en niños que presentan PARS inducido por sepsis o hipoxemia refractaria después de que se haya optimizado otras estrategias de oxigenación. Otro punto de la guía es acerca de los corticoides. Nos da dos sugerencias. Nos dice de que no sugiere usar el uso de hidrocortisona endovenosa para tratar niños con shock séptico si la reanimación con líquidos y la terapia con vasopresores pueden restaurar lo que es la estabilidad hemodinámica. Y otra sugerencia es que se puede usar o no lo que es la hidrocortisona si es que la reanimación en líquidos adecuada y la terapia con vasopresores no pueden restaurar lo que es la estabilidad hemodinámica. Y bueno, vamos a ver de que, ¿por qué nos ayudaría los corticoides? Es que una función potencial de la hidrocortisona endovenosa como terapia adyuvante para shock está respaldada por varias funciones del cortisol en lo que es la homeostasis y la respuesta al estrés. Vamos a ver que este cortisol va a disminuir directamente lo que es la recaptación de la norepinefrina y así va a mejorar la disponibilidad de calcio en las células del músculo liso vascular y miocárdico, promoviendo así la contractibilidad y la vasoconstricción del miocardio. Pero también, sin embargo, hay muchos posibles efectos adversos secundarios a lo que es la terapia con corticoides que pueden contribuir a peores resultados. Es por eso que actualmente ninguna investigación de alta calidad respalda o refuta el uso rutinario de corticoides adyuvantes para lo que es el shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis en niños. En lo que respecta al tema de endocrino y metabólico, bueno, la guía no recomienda la terapia con insulina para mantener un objetivo de glucosa en o por debajo de 140 miligramos por decilitro. Tampoco pudieron emitir una recomendación con respecto a qué rango de glucosa en sangre apuntar para niños con shock séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a sepsis. Sin embargo, en nuestra práctica, de varios expertos, tuvo un consenso que para alcanzar niveles de glucosa en sangre por debajo de 180 miligramos por decilitro, pero no hubo un consenso sobre el límite inferior del rango objetivo. Tampoco pudieron emitir lo que es una recomendación sobre si apuntar a los niveles normales de calcio en sangre en niños con shock séptico o disfunción orgánica asociada a sepsis. Sin embargo, bueno, en la práctica, a menudo se enfocan en lo que es niveles normales de calcio en los niños con shock séptico que requieren soporte de infusión vasoactiva. Nos sugiere en contra del uso rutinario de levotiroxina en niños con shock séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a sepsis o en un estado eutiroideo enfermo. No hay datos directos para informar una recomendación para niños con sepsis y tampoco no hay datos indirectos de otros niños críticamente enfermos que apoyen en sí una recomendación para lo que es el uso rutinario de levotiroxina. Y bueno, también nos sugiere lo que es terapia antipirética o un enfoque permisivo para la fiebre en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Bueno, no existe en sí una evidencia directa a favor o en contra del uso de antipiréticos según los datos disponibles. Tampoco se puede recomendar en sí el enfoque óptimo para lo que es fiebre en niños con sepsis. Sin embargo, es razonable proporcionar lo que es la terapia antipirética para optimizar la comodidad del paciente, así reducir lo que es la demanda metabólica en ciertos escenarios clínicos.
Otro punto que nos habla la guía es acerca de la nutrición. Nos sugiere que la nutrición enteral, nutrición enteral como el método preferido de alimentación y que la nutrición parenteral se puede retener en los 7 primeros días de ingreso a la UCI en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. También sugieren no suspender lo que es la alimentación enteral únicamente sobre la base de administración de medicamentos vasoactivos inotrópicos. Bueno, la alimentación enteral no está contraindicada en niños con shock séptico después de una reanimación hemodinámica adecuada, que ya no requieren dosis crecientes de agentes vasoactivos o en los que ya han comenzado el destete de estos agentes vasoactivos. La guía también nos sugiere administrar lo que son alimentos enterales a través de una sonda gástrica en lugar de una sonda de alimentación postpilórica a estos niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis que no tienen contraindicaciones para lo que es una alimentación enteral. También sugiere en contra de las medidas rutinarias de los volúmenes residuales gástricos en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Sugieren también en contra del uso rutinario de agentes procinéticos para lo que es el tratamiento de la intolerancia alimentaria en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica. Bueno, se necesita en sí más investigación para determinar si estos agentes procinéticos son beneficiosos en pacientes con sepsis, particularmente en lo que son los niños inmunodeprimidos. También sugiere en contra del uso de selenio, glutamina, arginina, zinc, tiamina, vitamina C, vitamina D en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. No pudieron llegar a un consenso o emitir una recomendación con respecto a lo que es la alimentación enteral hipocalórica o trófica temprana, seguida de un aumento lento de lo que es la alimentación enteral completa versus la alimentación enteral completa temprana en niños con shock séptico o disfunción orgánica asociada a sepsis sin contraindicación para lo que es la alimentación enteral. Sin embargo, vemos que en la práctica existe una preferencia por comenzar la nutrición enteral precozmente dentro de las 48 horas posterior al ingreso en niños con shock séptico o disfunción orgánica, que no tienen contraindicación para lo que es la nutrición enteral y el aumento de la nutrición enteral de manera escalonada hasta alcanzar los objetivos nutricionales. Y bueno, también nos sugieren en contra de lo que es suplementación con emulsiones lipídicas especializadas en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica. Con respecto al punto de productos en sangre, la guía nos sugiere en contra de la transfusión de glóbulos rojos si es que la concentración de hemoglobina en sangre es mayor o igual a 7 gramos por decilitro en niños hemodinámicamente estables con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. No pudieron hacer una recomendación con respecto a los umbrales de transfusión de hemoglobina para estos niños en estado crítico con shock séptico inestable. También sugieren en lo que es en contra de la transfusión profiláctica de plaquetas, basada únicamente en los niveles de plaquetas en niños que no presentan sangrado con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis y trombocitopenia. También sugieren en contra de lo que es la transfusión de plasma profiláctico en niños que no presentan sangrado con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis y anomalías de la coagulación. Con respecto a lo que es intercambio de plasma, reemplazo renal y soporte extracorporal, bueno, la guía nos sugiere no utilizar lo que es el intercambio de plasma en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis sin falla orgánica múltiple asociada a trombocitopenia. Y no pueden sugerir a favor o en contra del uso de este intercambio de plasma en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis con los que sí presentan una falla orgánica múltiple asociada a trombocitopenia. También sugieren utilizar lo que es la terapia de reemplazo renal para prevenir o tratar la sobrecarga de líquidos en aquellos niños que presentan shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis que no responden a lo que es la restricción de líquidos y la terapia con diuréticos. Sugieren en contra de lo que es la hemofiltración de alto volumen sobre la hemofiltración estándar en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica que son tratados con terapia de reemplazo renal. Y sugieren usar lo que es la oxigenación por membrana extracorpórea veno-venosa en niños con síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por sepsis o hipoxia refractaria y lo que es usar lo que es la oxigenación por membrana extracorpórea veno-arterial como terapia rescate en niños con shock séptico solo si es que es refractario a todos los otros tratamientos. Con respecto al punto de inmunoglobulinas, bueno, la guía sugiere en contra del uso rutinario de inmunoglobulina endovenosa en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica. Bueno, en sí no hay estudios de alta calidad en niños críticamente enfermos con sepsis y pequeños estudios observacionales han informado en sí resultados contradictorios. Sin embargo, algunos pacientes podrían beneficiarse con dicho tratamiento,
sobre todo pacientes que presentan un síndrome de shock tóxico, perdón, especialmente por etiología estreptotóxica, donde la inmunoglobulina intravenosa policlinical puede tener una utilidad clínica. Y bueno, en un punto final de la guía nos habla acerca de la profilaxis, que nos sugiere en contra de lo que es uso rutinario de la profilaxis de úlceras por estrés en niños críticamente enfermos con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis, excepto en pacientes de alto riesgo. Bueno, acá se debe evaluar a los pacientes individualmente para determinar la presencia de factores de riesgo importantes de hemorragia gastrointestinal. Estos factores incluyen ya sea que presentan disfunción de múltiples órganos, ventilación mecánica prolongada, coagulopatía, shock persistente, tratamiento con corticoides y AINES. Y bueno, vemos que una alternativa podría ser la nutrición enteral precoz, que sería una alternativa viable a lo que es la profilaxis farmacológica de úlceras por estrés. Y también sugieren en contra de lo que es la profilaxis rutinaria de trombosis venosa profunda mecánica o farmacológica en niños críticamente enfermos con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis, pero los beneficios potenciales pueden superar los riesgos y los costos en poblaciones específicas. Y bueno, para terminar tenemos que hablar acerca de los algoritmos prácticos que tenemos que tener en cuenta cuando, en caso de sospecha de sepsis o shock séptico. Bueno, este es el algoritmo de reanimación inicial para los niños. Primero tenemos, ya sea una sospecha de sepsis, lo que tenemos que hacer dentro de las 3 horas posteriores a la sospecha inicial de sepsis, hacer una evaluación diagnóstica acelerada para ver si es que desarrolla shock o hacer una evaluación diagnóstica que apoye también a lo que es una disfunción orgánica asociada a sepsis. Igual, si vemos de que este paciente está desarrollando shock, entonces tenemos dentro de 1 hora el reconocimiento inicial del shock séptico. En ambos tenemos que aplicar estos 6 puntos claves fundamentales, que es obtener una vía endovenosa, obtener hemocultivos, comenzar lo que son antibióticos empíricos de amplio espectro, la medición del lactato, administrar un bolo de fluidos si es que hay shock y comenzar con agentes vasoactivos si es que el shock persistiera. Luego vamos a evaluar lo que es también el soporte respiratorio, evaluar en cada paciente lo que si presentara un síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica y con control de fuentes infecciosas, titulación de líquidos y vasoactivos que estemos utilizando con una revaloración continua, llevando una monitorización hemodinámica avanzada si es que el shock persiste. Bueno, vamos a ver que el bolo de fluidos debe omitirse en caso de que haya sobrecarga de volumen y si es que fuera en un lugar de baja complejidad, como dije, que no dispongan de unidad de cuidados intensivos y que no presenten hipotensión. Y bueno, acerca de los corticoides, como le dije, la hidrocortisona no está claro porque puede producir beneficios como también ser perjudicial. Este es el siguiente algoritmo acerca de los fluidos y drogas vasoactivas inotrópicas. Como les comenté en un inicio, respecto a la fluidoterapia tenemos 3 escenarios. El primer escenario es aquellos sistemas de salud que sí cuentan con unidad de cuidados intensivos y aquellos pacientes que presentaran perfusión anormal con o sin hipotensión. Si es que no hay ningún signo de sobrecarga de líquidos, hay que administrar bolos de fluidos de 10 a 20 mililitros por kilo. Hay que repetir lo que es la evaluación de la respuesta hemodinámica al líquido y considerar los bolos de líquidos de 10 a 20 mililitros por kilo hasta que se resuelva el shock o se desarrollen signos de sobrecarga de líquido. Hay que realizar una evaluación de la función cardíaca y considerar el uso de epinefrina si es que hay una disfunción miocárdica o el uso ya sea de epinefrina o norepinefrina si es que el shock persiste después de ya haber administrado 40 a 60 mililitros por kilo. En el segundo escenario, que es acerca de aquellos sistemas de salud que no cuentan con cuidados intensivos y los pacientes presentan perfusión anormal, pero sin hipotensión, en este caso la guía, como nos decía, no hay que administrar lo que son bolos a menos de que haya signos de deshidratación con pérdidas continuas. Igual en ellos sí hay que iniciar lo que es sus líquidos de mantenimiento, monitorizarlo, una monitorización hemodinámica y considerar el apoyo vasoactivo e inotrópico si es que está disponible. Igual, en estos sistemas de salud sin unidades de cuidados intensivos, en pacientes con perfusión anormal, pero que sí presentan hipotensión,
es como que como el primer escenario. Si no hay signos de sobrecarga, en ellos sí hay que administrar bolos de líquidos de 10 a 20 mililitros por kilo. Igual evaluar la respuesta hemodinámica, repetir los bolos de 10 a 20 hasta que se resuelva la hipotensión o se desarrolle líquidos de sobrecarga de líquidos. Igual se podría considerar el uso de epinefrina o norepinefrina si es que la hipotensión persiste después de haber ya administrado 40 mililitros por kilo o si es que antes de esto se desarrollan signos de sobrecarga de líquidos. Bueno, después de esto vamos a evaluar si es que el shock se resolvió, la perfusión mejora, ¿no? Si es que ya se resolvió y ya hay una mejoría, ya no se va a dar más bolos de fluidos, hay que considerar lo que es ya los líquidos de mantenimiento y hay que estar vigilando los signos y síntomas de shock recurrente. Ahora, por ejemplo, para el caso de estos sistemas de salud que no cuentan con unidades de cuidados intensivos, ¿a qué llamamos hipotensión? Bueno, tenemos que tener en cuenta si es que son niños menores de 12 meses, vamos a ver si es que presentan una presión arterial sistólica menor de 50. Si son niños entre 1 a 5 años, si presentan una presión arterial sistólica menor de 60. Y si son niños mayores de 5 años, si es que presentan una presión arterial menor de 70. O podemos aplicar los signos, los criterios que nos habla la OMS, que es la presencia de 3 criterios de estos de acá, ¿no? Las extremidades frías, el llenado capilar mayor de 3 segundos o la presencia de pulso débil o rápido. Y bueno, por último, ya que estamos en este contexto de lo que es la era del COVID-19, justamente lanzaron un artículo acerca del Surviving Sepsis en esta era del coronavirus. Bueno, según los estudios de China, Italia y Estados Unidos, se ha encontrado en que entre 1.7 al 2% de los casos por enfermedad de COVID-19 han ocurrido en menores de 19 años. Y aproximadamente lo que es el 5 a 7% de estos niños que han desarrollado una enfermedad por COVID-19 grave o crítica, con difusión miocárdica, con shock, síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, estado mental alterado o un síndrome de disfunción multiorgánica. Y ahora más recientemente lo que ha habido, lo que ya sabemos, un aumento en los niños que presentan un shock hiperinflamatorio que se asemeja a lo que es la enfermedad de Kawasaki atípica, aunque este síndrome en sí puede representar una respuesta postinfecciosa del huésped, también comparte algunas características con lo que es la sepsis pediátrica. También nos menciona de que el distanciamiento social puede reducir lo que es la incidencia de sepsis hasta un 50% al limitar la transmisión de patógenos más típicos. Y se prevé que el acceso reducido a la atención preventiva, las vacunas y la nutrición adecuada en esta época puede que haya un aumento del número de casos de sepsis en los niños en todo el mundo. Con respecto a lo que es el algoritmo práctico, lo que es la reanimación inicial, bueno, el enfoque en sí con características clínicas de sepsis o shock séptico va a ser similar independientemente ya sea la etiología ya sea por COVID-19 o no. Los puntos claves, como les dije, igualito en esto hay que aplicar los 6 puntos claves. Aunque bueno, en el Surviving Sepsis no se aborda específicamente, todos los niños con enfermedades agudas también deben recibir lo que es oxígeno para la hipoxia y dextrosa en caso de que presenten hipoglucemia. Y bueno, si es que el SARS-CoV-2 es el único patógeno probable o los síntomas del niño son más consistentes con MIS, entonces podría ser apropiado renunciar a lo que es la terapia antimicrobiana empírica. Y bueno, también independientemente a la etiología, el shock debe tratarse igualito como con los 3 escenarios que les mencioné, con una administración juiciosa de líquidos guiadas por una reevaluación frecuente de los marcadores clínicos de perfusión de órganos, la medición de lactato, una monitorización hemodinámica avanzada en caso esté disponible, ¿no? Y bueno, en este caso sí hay que tener una evaluación temprana de lo que es la contractibilidad miocárdica, es necesaria para evaluar la disfunción cardíaca inducida por sepsis que podría beneficiarse de la iniciación temprana del soporte inotrópico. Y bueno, hablando de lo que es disfunción miocárdica en COVID-19, vamos a ver que en sí, en general, muchos niños con sepsis de cualquier etiología experimentan, como mencionó Meilín, una disfunción miocárdica que requiere apoyo inotrópico. Pero en el COVID-19 y en el MIS, esto parece ser especialmente más prevalente, donde los informes indican de que una lesión miocárdica aguda con niveles más altos de troponina y péptido natriurético cerebral que los que se observan típicamente en la sepsis no COVID. También sería importante en lo que es en el COVID una ecocardiografía temprana, un electrocardiograma y los biomarcadores cardíacos específicos son más importantes cuando se trata de un niño por shock séptico o sospecha de sepsis en el contexto de COVID-19.
Y en lo que respecta al manejo continuo y terapias complementarias, bueno, en este caso hay que valorar lo que es la asistencia respiratoria, evaluar y tratar lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, continuar con lo que es la titulación de terapia de líquidos y vasoactivos, garantizando un control adecuado de lo que es la fuente. Hay que considerar en ello si lo que es la oxigenación de la membrana extracorpórea, si es que el choque es refractario para niños con o sin SARS-CoV-2. Y bueno, para los niños con COVID-19 o MIS, los beneficios potenciales de las terapias complementarias selectas, ya sea como los corticoides, anticoagulación, recambio plasmático, inmunoglobulinas intravenosas, por ejemplo, lo que es transfusión de plasma de convalescencia y otras inmunoterapias, pueden diferir en lo que eran los sepsis no COVID, ¿no? Y en ellos también, bueno, es importante en sí la consulta temprana con subespecialidades adicionales como reumatología, cardiología y hematología, sobre todo en los casos agudos de COVID y MIS. Y bueno, ese era como que lo que la campaña había lanzado en julio de este año, más o menos, en el contexto del COVID-19, que como vemos en sí, nuestro ojo clínico no debe variar y el manejo tampoco, pero sí tiene algunas especificaciones o realzan algo importante de que deberíamos tener en cuenta en este contexto. Gracias.